En junio de 1831, el profeta José Smith recibió las revelaciones que están registradas en Doctrina y Convenios 53 al 55. Dichas revelaciones contenían las instrucciones del Señor a algunos miembros de la iglesia que vivían en Ohio, pero que pronto se trasladarían a Missouri. Quisiera que se fijen en esta figura, que es hecha con la técnica de origami. Para poder conseguir este resultado, necesitamos seguir las instrucciones correctas, ya que si nosotros ignoramos alguna parte de las indicaciones, pues no vamos a obtener este resultado. De igual manera, en estas secciones, el Señor se dirige a Sidney Gilbert, a Newell Knight y William B. Phelps, y se les da instrucciones inherentes a sus asignaciones en la iglesia y a sus talentos, y veremos cómo siguieron ellos esas instrucciones. El Señor había llamado a misioneros a viajar a Missouri. Un converso reciente de nombre Sidney Gilbert se percató de que no estaba entre esos misioneros. Acudió al profeta José Smith y le preguntó lo que el Señor quería que hiciera. José preguntó y recibió la revelación que se halla en Doctrina y Convenios 53, la cual brinda a Sidney algunos puntos de instrucción iniciales. Toma sobre ti mi ordenación, sí, la de Elder, para predicar la fe y el arrepentimiento y la remisión de pecados, según mi palabra y la recepción del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y también para ser agente de esta iglesia en el lugar que el obispo designará, de conformidad con los mandamientos que se darán más adelante. Y además de cierto te digo que debes emprender tu viaje con mis siervos, José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Lo primero que se le dice a Sidney Gilbert es que él pueda ir a predicar también el Evangelio. Además se le asigna el ser agente de la iglesia. ¿Y a qué se refiere esto? En Doctrina y Convenios 57, 6 al 10 y el versículo 15 encontraremos más información respecto a este llamamiento, que en resumen era que él pueda comprar terrenos en todas las regiones circunvecinas para que pueda repartir a los santos que se estaban trasladando a ese lugar. Además, tenía que establecer un comercio para vender sin fraude mercancías y obtener dinero a fin de comprar terrenos para el beneficio de los santos. Si él era fiel a estas instrucciones, más adelante él recibiría más guía. De la misma manera, si nosotros seguimos fielmente las instrucciones de Dios, Él nos revela más sobre su voluntad en cuanto a nosotros. En abril de 1831, Newell Knight condujo a un grupo de santos de Collegeville, Nueva York, a unirse a los de Ohio. En mayo, el profeta José Smith dio instrucciones al obispo Edward Partridge de que se establecieran a esos santos en las tierras de Thompson, Ohio, las que Lyman Copley había prometido o hecho convenio de consagrar para tal propósito. Esos santos sembraron sus cultivos allí y comenzaron a hacer mejoras a la propiedad, pero aun cuando trabajaban juntos para mejorar el terreno, empezaron a ser egoístas y codiciosos. La situación empeoró cuando Lyman Copley regresó de su misión a los tembladores y empezó a flaquear su fe. Rechazó su incipiente testimonio del Evangelio restaurado y ordenó a los santos que abandonaran las tierras. Además les cobró $60. Como Lyman había quebrantado su convenio, esos santos ahora no tenían dónde vivir. Newell Knight y otras personas preguntaron al profeta lo que debían hacer. Y si tus hermanos desean escapar de sus enemigos, arrepiéntanse de todos sus pecados y sean verdaderamente humildes y contritos ante mí.
Y ya que se ha quebrantado el convenio que hicieron conmigo, ahora queda nulo y sin efecto. Y ay de aquel por quien vino esta ofensa, porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo. Algo que les recomendó el Señor a estos santos fue de que se arrepintiesen de todos sus pecados y también sean humildes ante el Señor. Además, Él no estaba complacido con los santos de Thompson, quienes habían quebrantado sus convenios. Cuando nosotros no guardamos los convenios que hacemos con el Señor, también pueden quedar nulos y sin efecto. ¿De qué manera? Pues Él no nos va a dar las bendiciones que se reciben gracias al cumplimiento de esos convenios. A medida que nosotros guardemos los convenios que hacemos con el Señor, Él también va a derramar las bendiciones que necesitemos. Después de que esos santos perdieron sus casas en las tierras de Lyman Copley, el Señor les mandó viajar a Missouri. Debían designar a alguien que pagara los gastos por el camino. El Señor dijo que una vez que llegaran a Missouri debían trabajar allí para sustentarse hasta que Él preparara un lugar para que se establecieran. Además, les dijo cómo ellos deberían reaccionar ante las pruebas. Y además, sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo, y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus almas. El Señor nos dice que debemos ser pacientes cuando tenemos pruebas. Además, quisiera que escribas en tu diario de estudio de qué manera puedes buscarle temprano al Señor. Una de las maneras podría significar buscarle en la juventud, buscarlo temprano todos los días y buscar su ayuda antes de recibir pruebas en la vida. Y se nos promete que recibiremos reposo para nuestras almas. ¿Qué significa? El descanso para nuestra alma incluye la paz en la mente y el corazón, lo cual es el resultado de aprender y seguir la doctrina de Cristo. Quisiera que respondas estas preguntas en tu diario de estudio. ¿De qué manera puedes buscar al Señor temprano, antes de las pruebas del futuro? ¿Qué puedes hacer para buscar al Señor temprano todos los días? ¿Y qué puedes hacer para buscar al Señor ahora, durante tu juventud? Pausa el video para poder responder estas preguntas. Ahora quisiera que pienses en los talentos que tienes. Puedas anotarlos en tu diario de estudio. Ahora puedes responder también esta pregunta. ¿Por qué piensas que se te bendijo con esos talentos y habilidades? En la sección 55 se habla de William Phelps, donde nos habla de ciertos talentos que él tenía. Y además serás ordenado para ayudar a mi siervo Oliver Cowdery en la obra de imprimir, seleccionar y escribir libros para las escuelas de esta iglesia, a fin de que también los niños pequeños reciban instrucción ante mí, lo cual me complace. Gracias a los talentos que tenía William Phelps, las contribuciones que hizo a la iglesia fueron: fundó la primera imprenta de la iglesia en Missouri, publicó el primer periódico de la iglesia. En 1833 contribuyó a compilar, preparar y publicar las revelaciones en el libro de mandamientos y más adelante en Doctrina y Convenios, en la edición de 1835. Ayudó a preparar el primer himnario de la iglesia y escribió la letra de varios himnos, entre ellos El Espíritu de Dios, que se cantó en la dedicación del templo de Kirtland. Además, donó $500 estadounidenses para contribuir a terminar dicho templo. Así como utilizó los talentos de William Phelps, Dios puede utilizar nuestros talentos, destrezas y habilidades para bendecir a sus hijos. Ahora quisiera que anotes en tu diario de estudio de qué manera
Dios puede utilizar tus talentos y habilidades que tienes para bendecir a sus hijos. A medida que nosotros cultivemos más talentos, también el Señor utilizará estos para el beneficio de todas las personas. Esforcémonos por seguir fielmente las instrucciones del Señor, de guardar nuestros convenios y también cultivar todos los talentos que el Señor nos ha dado para el beneficio de sus hijos.